Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo que estar reunidos en familia. Hemos venido para alabarte, para adorarte, para exaltar tu nombre, para declarar que tú eres el Señor de nuestras vidas. Padre, gracias por esta oportunidad de poder estar compartiendo tu palabra, de poder ser partícipe, Señor, de este tiempo de alabanza, de adoración, de poder estar acá unidos en familia para alabarte, adorarte, exaltar tu nombre y para declarar que tú eres nuestro Señor y nuestro Dios. Gracias, papito lindo, porque tú estás sobrando tu buena y perfecta voluntad en nosotros y cada día, en cada momento estamos agradecidos a ti por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. A ti sea toda la gloria y la honra. Espíritu Santo, sé nuestro Maestro, enséñanos tu palabra. Queremos aprender de ti, queremos recibir la buena palabra que tú tienes para nosotros en esta mañana. Gracias, papito amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios es bueno, cada día estamos conociendo más del Señor. Amén. Cada semana estamos aprendiendo más, cada día, cada semana estamos siendo nutridos, alimentados por la palabra de Dios. Y qué importante, hermanos, es que nosotros tenemos que ir afirmando cada día nuestro caminar de Dios en base a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que es viva y es verdadera y es eficaz. La palabra de Dios no deja de ser ni nunca dejará de ser. Es la palabra que permanecerá para siempre. Y es la palabra de Dios la cual nosotros tenemos que afirmarnos cada día de nuestras vidas. Amén. Por eso estamos tomando este tema de que el justo por la fe vivirá. Y como justos, amados hermanos, estamos ahora nosotros viviendo una vida totalmente diferente. Como justos ahora estamos empezando a vivir una vida totalmente distinta. Amados hermanos, nuestra vida no puede seguir siendo igual porque ahora somos diferentes, somos distintos, somos hijos de Dios, somos un linaje escogido, somos un real sacerdocio, somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Hermanos, no podemos seguir viviendo igual. Y cada día tenemos que empezar nuestro día diciendo, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Padre, tu palabra dice que como justo yo vivo por fe, entonces empiezo a vivir por fe y todo el día estoy manteniéndome a vivir por fe, porque el justo por la fe vivirá. Amén. Entonces, cada día, amados hermanos, conforme nosotros vayamos caminando en esta vida, vamos a seguir creciendo en este caminar de fe. Todos nosotros no tenemos el mismo nivel de fe. Tal vez nosotros todos tenemos fe. La fe es la misma medida que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, pero ¿qué hacemos con nuestra fe? Algunos la tienen guardadito, algunos la están usando de vez en cuando, algunos lo usan y no lo usan, y hay otros que están en una vida plena de fe. Y Dios quiere que nosotros constantemente estemos creciendo en nuestra fe. Pero la única manera de crecer en nuestra fe es aplicándola, usándola, ejerciéndola. A veces queremos que nuestra fe sea grande, pero sin embargo no usamos nuestra fe, no aplicamos nuestra fe en nuestro diario vivir. La fe no es para tenerlo guardado, porque el justo por la fe vive. Amén. Es como que si tú tengas comida, ¿no? Y lo tengas guardado en tu casa, en tu refrigerador y no lo comas. Pase un día, 2 días, 3 días y estés con hambre y dices, no, tengo hambre, pero no puedo comer porque, no sé, mi comida está allí guardada. Tienes que usarla, tienes que comerla, tienes que disfrutarla. Y Dios quiere que nosotros disfrutemos este caminar de fe. Amén. Y quiero empezar esta mañana como recordando nuevamente el texto que siempre estamos hablando de Romanos capítulo 1, verso 17. Dios mediante, más adelante vamos a tomar un texto vamos a leer un poco el libro de Romanos, que es en su plenitud desde el principio a fin de Romanos, nos habla acerca de la justicia de Dios, la plena justicia de Dios, el paquete completo que Dios nos ha dado a través de la obra perfecta que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz. Amén. Dice, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, ¿no? Acuérdense, amados hermanos, que todas las cosas en esta vida tienen un solo origen, y ese es Dios. Amén. Todo nuestro caminar de fe, todo nuestro caminar en esta vida tiene que tener un solo destino, una sola fuente que se llama Dios. Pero sabemos que en este mundo existe otra fuente también que viene a querer tocar tu vida, la cual nosotros tenemos que rechazarlo, tenemos que luchar contra ella y destruirlo. No podemos estar conviviendo ni aceptando esos mensajes, esas ideas, ese estilo de vida que quiere aplicar el enemigo, el diablo, ¿no? Entonces dice que, de hecho, que el Evangelio, o sea, esta buena noticia, se revela la justicia que proviene de Dios. Amén. ¿Y cuál es esta justicia que revela este Evangelio? Dice, la cual es por fe de principio a fin. O sea, Dios desde un principio quiere que nosotros vivamos por fe y que mantengamos ese caminar de fe hasta el final. Amén. Semana a semana le vengo diciendo, ¿no? Que nuestra vida cristiana empezó al momento que aceptamos a Jesús en nuestro corazón y decidimos empezar a vivir una vida nueva juntamente con Él. En pocas palabras, empezamos a vivir confiando en Dios. Eso significa vivir por fe.
vivir confiando en Dios, no de vez en cuando, no cuando me vaya todo bien, sino en todo tiempo. Amén. Momentos buenos, momentos difíciles, confía en Dios. Porque tu Dios es tu respuesta, tu Dios es tu socorro, tu Dios es tu pronto auxilio. En Él tenemos la solución a todos los problemas. Por eso dice que la cual es por fe de principio a fin, como está escrito, tal como está escrito, que dice, el justo vivirá por la fe. Amén. Entonces, como hijos de Dios, hermanos, tenemos que empezar a vivir cada día de nuestra vida por fe. Y este caminar de fe, amados hermanos, no significa vivir de una manera tal vez ignorante, o tal vez sin conocimiento, o tal vez vivirla por vivir. O muchos dicen, bueno, pues ahora yo me voy a descansar porque ya Dios lo hace todo, ¿no? Y no, el vivir por fe significa vivir en la sabiduría de Dios, significa vivir en la palabra de Dios, significa vivir siendo guiado por el Espíritu Santo, significa que yo asumo la responsabilidad de cada día luchar la buena batalla de la fe. Amén. Sabiendo que mi fe es la que ha vencido este sistema del mundo. Amén. Pero esa fe basada en qué? En lo que Dios hizo por nosotros en la cruz a través de Cristo Jesús. Esta semana estamos iniciando lo que es la Semana Santa. Dios mediante, la próxima semana vamos a tomar una prédica que va a incrementar la fe que tenemos porque se hizo una obra perfecta, completa, total, acepta por Dios. No fue cualquier ofrenda, fue la ofrenda perfecta que Dios aceptó. Sé que esta mañana vamos a compartir un texto, Romanos capítulo 10, verso 17. Si usted tiene su Biblia, me gustaría que me acompañara ahí. Romanos capítulo 10, verso 17. En nuestro caminar de fe, amados hermanos, cada día nosotros tenemos que ir avanzando, creciendo, como dice la palabra, cada día tenemos que ir creciendo de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. No podemos ir, amados hermanos, caminando o viviendo una vida así a la ligera, sino tenemos que vivir una vida responsable, sabiendo este maravilloso don que se nos ha concedido. El don de la gracia, el don de la fe, el don de la vida que Dios nos ha dado, es para vivirlo de una manera responsable. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Vamos a Romanos capítulo 10, verso 17, miren lo que dice. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Así que la fe dice que es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, hoy día quiero hablar un tema que tal vez es afirmar lo que ya hemos estado hablando semanas atrás, pero el mayor deseo que tengo, así como Dios conversando, diciendo al Señor, ¿qué cosa vamos a compartir en esta mañana? Dios quiere que nosotros entendamos que tenemos un camino por recorrer. Amén. Y ese camino que vamos a recorrer no es un camino, digamos, sencillo, sino es un camino que tiene que ir creciendo día a día. Y que nosotros como hijos de Dios tenemos que ir, digamos, pasando etapa tras etapa, nivel tras nivel. Y que si, a medida que nosotros decidimos caminar el camino de Dios, vamos a darnos cuenta que ese caminar nos va a llevar a un destino. ¿Saben cuál es ese destino? Vivir como Dios vive. Amén. Movernos como Dios se mueve, pensar como Dios piensa, ver como Dios ve, hablar como Dios habla, reaccionar como Dios reaccionaría. Es por eso que es importante para nosotros, el tema que hoy vamos a tratar se llama incrementando nuestro caminar de fe. ¿Cuántos queremos crecer en nuestro caminar de fe? ¿Cuántos queremos estar donde está, quedarnos donde estamos? Ya hemos llegado a un punto y estamos felices acá. ¿Cuántos están contentos por eso? No, yo creo que todos nosotros como hijos de Dios tenemos que estar siempre deseosos de seguir creciendo, de seguir mejorando. Nadie llegó al límite, nadie puede decir, yo ya estoy en el límite, ya no necesito nada más. No, hermanos, cada día nosotros tenemos que tomar este reto, ¿no? De seguir creciendo más y más y más. Entonces, en nuestro caminar de fe, hermanos, es importante que tengamos la palabra de Dios como nuestro fundamento base, porque es la palabra de Dios la que nos va a ayudar a que nosotros podamos crecer en nuestra fe. Amén. Por lo tanto, la palabra de Dios nos anima, hermanos, para que cada uno de nosotros podamos vivir una vida conforme a la medida de fe que hemos tenido. Todos nosotros recibimos una medida de fe, ¿es cierto? Y empezamos a vivir esa medida de fe conforme lo hemos recibido. Pero ¿cómo voy a ir incrementando mi caminar de fe? ¿Cómo voy a ir incrementando mi fe siendo una fe real? No algo extraordinario. A veces muchos están acostumbrados a ver algo sobrenatural, algún milagro, algo realmente, wow, grandioso. Pero sí, Dios se va a gloriar en estas cosas, pero Él quiere que tú vivas de una manera natural. Jesús cuando caminaba en esta tierra no estaba, pues, wow, hice un milagro, mira, multipliqué los panes, mira, caminé sobre el agua, wow. No, para Él era normal este accionar de fe.
Para él era normal venir y orar por una persona, porque dice, para eso he venido. O sea, para manifestar el amor de Dios hacia la gente, para manifestar las obras de Dios en este mundo, para hacer lo que Dios quiere que haga. Para eso he venido. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que empezar a vivir, ¿no? Nuestra vida de fe, pero cada día, como dice, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Amén. Por eso vamos a recordar nuevamente el texto que hemos leído hace un momento, Romanos capítulo 10, verso 17. Pero ahora quiero que lo leamos juntos en la versión, la traducción en lenguaje actual. Esta traducción nos habla, nos da unos puntos muy importantes que vamos a arrancar de aquí para poder conocer cómo podemos incrementar nuestra fe. ¿Cuántos quieren incrementar su fe? ¿Cuántos queremos que caminar, digamos, en caminos mayores con el Señor? Amén. Miren lo que dice la palabra. Dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Amén. Acá encontramos muchos puntos más detallados, más exactos respecto a la versión Reina Valera que hemos leído hace un momento. Porque acá nos va a hablar acerca de qué pasa cuando tú, o sea, mejor dicho, cómo tú puedes o sea, obtener la fe que tienes. Dice, así que la fe viene como resultado, dice. O sea, la fe es el resultado de algo que tú estás haciendo en tu vida diaria. La fe no es que un hada cadabra y boom apareció. No es que viene un ángel y te llena de fe. No, hermanos. La fe es un resultado, dice. Así que la fe viene como resultado de qué? ¿Resultado de qué? De oír. ¿Qué vas a oír? El mensaje. A veces nosotros queremos muchas cosas del Señor, pero no escuchamos del Señor. A veces nosotros queremos vivir una vida que agrade a Dios, pero a veces no estamos buscando a Dios de todo corazón. A veces nosotros queremos vivir la vida que Dios nos ofrece, pero muchas veces no estamos tomando en cuenta su palabra. Y Dios quiere, amados hermanos, que nosotros cada día, en cada instante, estemos conectados a Él a través de su palabra. Vamos a recordar un poco lo que hablamos semanas atrás cuando iniciamos este caminar de fe, cuando hablé acerca del padre de la fe. ¿Saben quién es el padre de la fe? ¿Quién es? Abraham, ¿no? ¿Se acuerdan de Abraham? Abraham era un hombre como nosotros, tal vez como éramos antes de aceptar a Jesús. Teníamos una vida común, como cualquiera, teníamos nuestra religión, teníamos nuestra forma de vida, nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos, caminábamos como cualquier persona, ¿ok? Así era Abraham. Pero un día Dios habló a Abraham, por eso punto clave. La fe viene como resultado de oír, y Abraham escuchó al Señor. Y al escuchar al Señor, eso que pasó en Abraham trajo fe a su vida. Y él empezó a poder actuar en base a la palabra que Dios le había dicho. Sal de tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Y haré de ti una nación grande. Te bendeciré y te multiplicaré, ¿no? Y serás de bendición a todas las familias de la tierra. Abraham escuchó ese mensaje, escuchó el mensaje, por lo tanto vino fe a su vida. Un día nosotros estábamos tal vez ¿cómo te encontró el Señor? De repente has estado bien, de repente has estado mal, de repente has estado en una emergencia, no sé cómo has estado, pero Dios vino a tu vida. Escuchaste la voz, escuchaste la palabra. Y esa palabra que escuchaste esa vez por tu actitud de escuchar en fe, creíste al Señor y trajo fe a tu vida. Y al creerle al Señor, tu vida empezó a cambiar. Por eso dice que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Punto número 2, acuérdate, ¿a quién estás escuchando? ¿Cuál es la fuente al cual estás alimentando tu vida? A veces no nos damos cuenta, pero más le prestamos atención tal vez a lo que está hablando el mundo, lo que están diciendo las noticias, lo que hablan los periódicos, lo que dice el Internet, lo que hablan mis amigos en el trabajo, en la calle, en el mercado, en el bus. Y a veces prestamos más atención y le damos más veracidad a lo que ellos dicen que lo que dice la palabra de Dios. Y luego decimos, sí, Señor, y yo estoy creyendo, pero ¿en base a qué estás creyendo? ¿A lo que dice la palabra de Dios? ¿Estás escuchando el mensaje y ese mensaje que viene de la palabra de Jesucristo? ¿O estás escuchando el mensaje de otras personas? Abraham creyó al Señor, salió de su tierra, se tomó la osadía, hablamos en su momento el tema, todos los pasos que dio Abraham por en base a lo que creyó al Señor, ¿no? No fue fácil, hermanos. Él tuvo que dejar el lugar donde estaba, la comodidad donde se encontraba, salir a un lugar,
pasar por todo un desierto, a un lugar que él no sabía dónde era ni cómo iba a ser. Pero él creyó en el Señor, tomó, levantó su tienda, trajo a su esposa, a sus criados, sus animales, las cosas que tenía y se fue, siguiendo ese mensaje que Dios le había dicho. Llegó al lugar llamado Canaán. Ahí Dios le dijo que se estableciera. ¿Quién le dijo que se ponga allí? ¿Se le acabaron, se cansaron y se quedaron allí? ¿Se quedaron ya sin provisiones y se quedaron allí? No, Dios le dijo, acá te vas a establecer. Mira, dijo, alza tus ojos y mira, todo esto te voy a entregar a ti y a toda tu descendencia. Pero Abraham, como nosotros, cuando empezamos nuestro caminar de fe, también escuchó otra voz. Ya no estaba escuchando el mensaje, ese mensaje que viene de la palabra de Dios, el cual trae fe. Y se puso a escuchar otro mensaje. ¿Qué pasó, hermano? ¿Saben qué pasó, no? Él empieza a escuchar, decir, Señor, ¿qué hago ahora? Señor, ¿qué debo de hacer? Dime lo que tengo que hacer. Abraham escuchó otras voces. Escasez, hambruna, muerte, destrucción, caos. Tienes que irte a otro lugar. Y Abraham se fue a otro lugar. ¿Dios le dijo que se vaya a Egipto? No. Entonces escuchó una voz. ¿Qué voz te está moviendo en tu vida diaria? Tengo necesidad, tengo este dolor, tengo tal situación, tengo la otra situación, uy, me falta acá, me están cobrando por allá, me están empujando por el otro lado, y muchas voces que nos pueden estar hablando. Y lo único que hacen estas voces es sacarnos de los propósitos y de la voluntad de Dios. Abraham salió de la voluntad de Dios. Fue a un lugar donde no debería ir. Hizo cosas que nunca tal vez pensó hacerlo, pero por salvar su pellejo, como se diría criollamente, ¿no? Hizo cosas muy inapropiadas. Pero Dios es tan bueno que en medio de tal situación, Él siempre te va a dar la mano para sacarte de ese lugar y volverte al camino de la fe. Porque la fe, amados hermanos, viene como resultado de escuchar el mensaje de Dios. ¿Qué? ¿Cómo regresó nuevamente Abraham al camino correcto? Escuchando nuevamente la voz de Dios, la palabra de Dios. Hermano, ¿cómo voy a regresar de este problema, este lío que me he metido? Escuchando la palabra de Dios. ¿Cómo voy a salir de este lugar donde estoy? Escuchando la palabra de Dios. ¿Cómo voy a restaurar mi vida? Escuchando la palabra de Dios. ¿Cómo voy a empezar a creer cuando ya no tengo en qué creer? Escuchando la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios va a traer fe a tu vida. Solo la palabra de Dios te va a traer el mensaje correcto y la dirección correcta que viene de parte de Dios para tu vida. Amén. Por eso cuando tú escuchas el mensaje, cuando tú escuchas una prédica, asegúrate que sea la palabra de Dios. Asegúrate que sea Dios hablándote a tu corazón palabras de vida eterna. Amén. Por lo tanto, Dios quiere que nosotros cada día crezcamos en fe. Pero ¿cómo vamos a ir creciendo en fe conforme vamos escuchando la palabra de Dios? Abraham empezó como todos nosotros, tal vez. Empezamos a creer en Dios, luego fallamos. Pero luego él siguió escuchando la palabra de Dios. Y si vemos, empezamos a leer Génesis, el capítulo 2 en adelante, toda la historia de Abraham, cómo él fue cada día escuchando la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios. Y su fe fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Al punto donde Dios le dijo, hey Abraham, ahora tienes tu hijo. Él creyó que sí, ahí tengo mi hijo. Y por él creer en eso, dice que su fe le fue contada por justicia, porque Abraham creyó a Dios. ¿Qué espera Dios de este mundo? Que le crean. Pero ¿saben qué pasa con este mundo? No le cree a Dios. No cree el mensaje. No cree la palabra. No cree lo que Dios va a hacer. Tanto así que este mundo ya no cree en el infierno. No cree en el juicio. No, ya yo muero y se acabó todo. No, hermanos. Y se mofan de la palabra de Dios, se burlan de la palabra de Dios, empiezan a vivir una vida ligera pensando que Dios no es verdad, que es mentira. Pero no saben que están yendo contra su propia vida, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es verdadera y se va a cumplir todo lo que dice en ella. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios tenemos que buscar la palabra de Dios, tenemos que escudriñar la palabra de Dios, tenemos que cada día ir afirmándonos en la palabra del Señor. Amén. Entonces, Abraham, amados hermanos, es un gran ejemplo para nosotros, porque Abraham nos va a hablar, nos va a enseñar acerca de cómo podemos nosotros vivir conforme el Señor quiere que vivamos. Amén. Por lo tanto, a medida que nosotros vamos avanzando, nos vamos a dar cuenta que Abraham fue creciendo, ¿no? En la fe.
fue incrementando su fe. Tanto así que llegó el momento que Dios le dijo, Abraham, ahora dame a tu hijo, al quien yo te he dado. Y Abraham no dudó, hermanos. Abraham no discutió con Dios. Abraham no dijo, Señor, pero mira, tú sabes que es mi hijo, tanto tiempo he esperado yo, y mira, yo ya soy viejo, ¿cómo voy a tener otro hijo más? No, Abraham creyó al Señor. Y su fe era tan grande que él no estaba mirando lo natural. Él estaba enfocándose ya en lo espiritual. Y Dios quiere que nosotros vivamos de esta manera. No va a haber comida, no te preocupes. Dios es capaz de proveer para tu vida. Pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ¿qué pasó? No, nos vamos a morir de hambre, no tenemos agua, queremos carne, siempre quejándose. Pero Dios es tan bueno y fiel a su palabra que Él cumplía y le daba lo que ellos requerían. Hermanos, ¿cuánto más nosotros que hemos sido, que estamos disfrutando una salvación tan grande, cómo no vivir agradecidos al Señor en todo momento? Amén. Por lo tanto, hermanos, ¿cómo nosotros podemos vivir una vida que se vaya incrementando a cada día? ¿Cómo podemos vivir una vida que se vaya incrementando y que nosotros vayamos disfrutando a plenitud un caminar de fe constante? Semanas atrás hablamos acerca de las etapas o niveles de fe, cómo vamos moviéndonos en esta etapa. Acuérdense, ¿no? La etapa inicial fue la poca fe, ¿no? Y todos nosotros empezamos con poca fe. Abraham empezó con poca fe. Él no tenía tanta fe para confiar en Dios, que él podía suplir en ese momento. Si él levantaba sus ojos, miraba, todo era escasez. No había agua, no había nada para sus animales ni para ellos. Por eso que él tuvo que buscar un lugar donde podía tener lo que necesitaba. Pero qué importante es cuando uno puede ver y confiar en el Señor. Porque está en poca fe es aquella persona que constantemente está viendo lo natural, constantemente está viendo lo que él puede hacer, constantemente está mirando cuáles son sus posibilidades, constantemente está buscando ayuda por diferentes lugares, lejos de Dios. No tiene fe, ¿por qué? Porque su fe no se está incrementando porque no está escuchando el mensaje de la palabra, el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Los que son de poca fe son aquellas personas que recién están conociendo los caminos del Señor, ¿no? Que están aún siendo influenciados o dejándose llevar por la corriente de este mundo. Los que son de poca fe son aquellos que no confían en Dios. Saben que Dios puede hacer milagros, sí lo saben, pero no son capaces de creer que sí lo va a hacer en sus vidas. Amén. Te vuelvo a repetir. Los de poca fe son aquellos que saben que Dios puede hacer un milagro en sus vidas, pero no creen que lo puede hacer ahora. Sí, yo sé que Dios puede sanarlo, pero no sé si lo podrá hacer conmigo. Y están dudando, están divagando, ¿no? El siguiente nivel de fe es la gran fe, ¿se acuerdan? La gran fe. Y Jesús claramente, vemos algunos ejemplos en la Biblia, ¿no? Cuando Jesús estaba caminando y se acercó el centurión a decirle, Señor, ¿no? Ven a curar a mi criado, ¿no? Que está enfermo, ¿no? Y él le dijo, bueno, vamos entonces pues para orar por él. Dijo, no, 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 no es necesario que vaya, solamente di la palabra y mi criado sanará. Wow, el Señor dijo, qué grande fe tiene este hombre, ¿no? Qué gran fe. Y la gran fe tiene una característica muy básica, que la gran fe es aquella persona que sabe que Dios es capaz de hacerlo y sabe que si Dios lo dice, así será. Y Dios nos invita para que vivamos en este nivel de fe, gran fe. Saber que yo creo en Dios y oro al Señor, yo sé que Dios va a obrar. Yo sé que si yo necesito algo de dinero para suplir mis necesidades, yo oro y yo sé que el Señor va a suplir mis necesidades. Yo puedo ir confiadamente al Señor. Yo no veo los problemas, yo veo la fuente de solución. La persona que vive en gran fe es aquella persona que se enfoca en Dios, no en las circunstancias. La persona que vive en gran fe es aquella que está establecida en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque está escuchando, escuchando y escuchando la palabra de Dios, la cual ¿qué cosa va a traer? Fe. Necesitamos diariamente, amados hermanos, ser nutridos con la palabra de Dios. Porque esa palabra de Dios, ¿qué va a traer a tu vida? Fe. La gente que vive con gran fe son aquellos que están constantemente meditando la palabra de Dios. No son personas que dejan la Biblia en su casa y lo vuelven a sacar el siguiente domingo. O cuando tienen alguna necesidad recién sacan la Biblia. No, son gente que tienen ese hábito de estar constantemente meditando, leyendo, instruyéndose en la palabra de Dios.
Y como resultado de esta meditación y este constante de estar leyendo la Biblia, ¿qué va a pasar? Vas a incrementar tu fe, porque la fe es el resultado ¿de qué? De oír el mensaje. Y el mensaje de la palabra de Cristo. Amén. Ya ahora puedes confiar en las promesas de Dios. Puedes estar seguro de las promesas del Señor. Amén. Entonces, el de gran fe vive ahora confiado, sabiendo de que Dios es fiel a su palabra y que Él va a cumplir todo lo que ha prometido, porque así es el Señor. Amén. El que vive en gran fe no tiene dudas. Él está confiado y seguro en Dios. El que vive en gran fe sabe cuál es la voluntad de Dios. No está tratando de adivinar, ni tampoco de tratar de manipular al Señor, ni tampoco de hacer algún negocio con Dios. Si yo hago esto, si tú me sanas, yo voy a hacer tal cosa. No. El que vive en gran fe confía que su Dios es capaz de hacer todo lo que ha provisto hacer. Amén. Aquel que vive en gran fe es aquel que sabe mantenerse firme porque está luchando la buena batalla de la fe y él sabe que al final él va a ganar. Amén. El que tiene gran fe es capaz de sentir en su espíritu lo que Dios está diciendo, aunque no se escuche nada audible. Cuando estamos conectados al Señor, sabemos lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes han llegado a ese punto? Si estamos andando en ese punto, vamos en un buen camino. Porque Dios nos va a llevar, hermanos, cada día que nosotros vivamos una vida como Él quiere que vivamos. Y el último nivel de fe, el tercer nivel de fe, donde nosotros tenemos que ya estar viviendo a plenitud con Él, es la fe perfecta. La fe perfecta, amados hermanos, da un paso más allá. La fe perfecta es la fe como Dios se mueve. La Biblia dice que aún nosotros siendo pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. O sea, Dios estaba confiando, esa es la fe perfecta, que Él sabía lo que iba a pasar, que a pesar que nosotros éramos rebeldes al Señor, Él envió a Jesucristo a esta tierra para morir por nosotros y poder salvarnos. La gran fe básicamente está enfocada en los resultados que Dios ya ha provisto en su palabra. Por eso es fe, gran fe. Fe perfecta. La fe perfecta es capaz de oír lo que Dios dice y dejar a un lado todo lo demás. La fe perfecta no está tratando de ver será o no será, no está dudando. La fe perfecta sabe lo que Dios quiere hacer. La fe perfecta da gracias porque sabe que si le ha pedido algo al Señor, ¿qué iba a hacer? El Señor lo va a hacer, lo va a poner por obra. El que vive en una fe perfecta es capaz de ver y descansar en Dios. Puedes ver los resultados antes de verlo en lo natural, lo vas a ver en el espíritu. Y vas a poder descansar en el Señor. ¿Por qué? Porque tú sabes que si tu Dios te prometió algo, Él es fiel y justo para proveerte lo que Él te ha dicho. Amén. La fe perfecta es la que ya sabe que va a llegar al lugar, sin importar lo que vaya en el camino, sin importar lo que vaya a suceder alrededor. Él sabe que va a llegar a ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios lo ha prometido. El que vive en una fe perfecta no está tratando de ver qué pasará, no. Él sabe que si Dios le dijo que va a hacer algo, Dios lo va a hacer. Si dijo Dios, lo voy a sanar, lo va a sanar. Lo voy a prosperar, te va a prosperar. Te va a librar de ese mal camino, te va a librar de ese mal camino. Pero la fe perfecta apunta hacia la respuesta de Dios. No solamente sabe que Dios lo va a hacer, no, sino está tomando la respuesta. Por eso Pablo le escribió a los filipenses, ¿no? Que tenemos que estar agradecidos al Señor, porque sabemos que si le hemos pedido algo al Señor, Él nos los va a conceder. Y te damos gracias, porque sabemos que ya lo tenemos. Esa es la fe perfecta. Entonces, conforme nosotros vamos incrementando y caminando en nuestra fe, vamos a darnos cuenta que nuestra fe va a ir aumentando cada día más y más y más. Y Dios quiere que nosotros podamos vivir a ese nivel de fe. Por eso que nuestro caminar de fe, esta fe que se va incrementando cada día, nos lleva, hermanos, a un lugar tan excelente. Y vamos a ir un ratito a Mateo capítulo 17, verso 20. Y muchos dirán, pero Señor, yo todavía no estoy a ese nivel, no creo que llegue. Está tan difícil, Señor. Pero Dios quiere, amados hermanos, que tú puedas confiar en Él plenamente. Amén. Que tú puedas descansar en Él plenamente. Que tú puedas vivir una vida conforme a Él le agrada. Esta fe perfecta, amados hermanos, esta fe en que se incrementa cada día nos ayuda y nos lleva para que nosotros podamos descansar en el amor y en la paz del Señor. Amén. Llegaron a Mateo 17:20. A ver, ¿qué dice? A ver, léanlo, por favor. ¿Qué dice?
Jesús le dijo, ¿qué dijo? Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será. ¿Qué dice? Y nada os será imposible. Hermanos, Dios nos invita a vivir en un nivel de vida de imposibilidades. Dios nos anima y nos lleva a que nosotros cada día podamos vivir una vida, un estilo de vida de imposibilidades. Amén. Y Dios no quiere que vivamos, hermanos, por vivir, sino quiere que vivamos una vida que nos lleve cada día, ¿no? De gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Acá no estamos hablando, hermanos, de qué cantidad de fe tienes, sino qué calidad de fe tienes. A uno dirán, bueno, yo leo la Biblia todos los días un montón, voy a la iglesia, estoy haciendo esto, lo otro, pero muchas cosas haces, está bien. Pero ¿qué tal, cuál es la calidad de fe que tienes? Porque dice gente de poca fe. Luego le dice, pero si tuvieras fe como un grano de mostaza. Y si usted conoce un poquito de botánica, ¿no? De un poco de las plantitas, la mostaza es una semilla muy pequeña, la más pequeña entre todas. Pero dice que es capaz de de tener un arbusto en el cual nos puede dar sombra, nos podemos proteger del sol. Entonces no es cualquier plantita. Pero Dios hace la analogía, ¿no? Dice, si la semilla de mostaza es tan pequeñita, pero da un tan grande resultado, imagínate con un poco de fe, con una poca fe que tú puedes tener en cuanto a calidad de fe, puedes hacer tantas cosas. Pero mi fe está en qué? Justamente en esto, en el resultado de estar escuchando la palabra de Dios, ¿no? De poder estar, digamos, viviendo la palabra de Dios. No viviendo por vivir, sino viviendo lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y el Señor quiere cada día, hermanos, que nosotros caminemos en fe. ¿Y cómo podemos nosotros seguir incrementando nuestra fe? Voy a darle algunas pautas. ¿Cómo puedo yo incrementar mi caminar de fe? ¿Cómo yo puedo ir cada día sabiendo que mi fe se va a ir incrementando? Punto número uno, hermanos, lo que dice Romanos 10:17. O escuchando el mensaje, escuchando la palabra de Dios, oyendo la palabra de Dios, porque ¿qué dice? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Hermanos, tu fe se va a incrementar a medida que tú escuches la palabra de Dios. Pero no hablo de que escuches por escuchar, sino que retengas lo que escuches. Jesús anunciaba la palabra cuando estaba aquí en la tierra. Cuando andaba por la Galilea, por diferentes lugares, él anunciaba la palabra. Y decían, escuchen, oigan. Si tienen oídos para oír, oigan lo que les estoy diciendo. Si tienen oídos para oír, oigan. Mucha gente escucha el mensaje, pero no lo entiende. ¿Cuántos se acuerdan de la parábola del sembrador? Los cuatro tipos de semilla, los cuatro escuchan la palabra, pero de los cuatro solamente uno tiene resultados. Los demás simplemente escucharon. Como decimos tradicionalmente, ¿no? Entra por un oído y se va por el otro. O a veces lo retienes en un momento, pero viene otra cosa y ya lo dejas y te vas por otro lado. Por eso, qué importante es estar oyendo el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Punto número dos. ¿Cómo yo puedo incrementar mi caminar de fe? Caminando cada día, dándole gloria a Dios. Amén. Y para esto vamos a ir un ratito al libro de Hebreos. Hebreos, un ratito a ver acá. Perdón, es Romanos. Era Romanos. Uy, un ratito. Acá está. Romanos capítulo 4, verso 19 al 21. Miren lo que dice. Romanos capítulo 4, verso 19 al 21. Romanos capítulo 4. Como le decía, Romanos habla mucho acerca de la justificación por fe. Habla mucho acerca de cómo nuestra fe puede ir creciendo. Habla mucho acerca de cómo vivimos ahora, cómo nos movemos ahora. Romanos capítulo 4, verso 19. Miren lo que dice en adelante. Y su fe, dice, estaba hablando de Abraham. ¿Se acuerdan? Hace un momento hablé de Abraham, cómo Abraham empezó a ir incrementando su fe conforme fue pasando el tiempo. En la versión, esa es la versión, la nueva Biblia viva. Miren cómo lo dice, porque realmente el término cómo lo traduce es muy importante. Miren lo que dice. Dice, y su fe no se debilitó
ni él se preocupó de que a la edad de 100 años fuera demasiado viejo para ser padre. Tampoco le dio importancia al hecho de que su esposa, Sara, fuera estéril. Fíjese que esos son los acontecimientos de cómo tu fe se va a manifestar a plenitud. Amados hermanos, Abraham no le tenía fácil, no era un chiquillo de 18, 20 años, era un hombre de 100 años. Su mujer también estaba por ahí, 90. Y no solamente era viejita la señora, era estéril, en pocas palabras, no podía tener hijos. O sea, no era nada sencillo. Pero ¿qué pasó con Abraham? Dice que él no se debilitó ni se preocupó por esta situación. Hermanos, nunca te sientas menos, ni te preocupes por una situación por más difícil que sea. Por eso es importante que en nuestro caminar de fe tenemos que nosotros afirmar estas verdades de Dios para poder vivir como el Señor nos está diciendo que vivamos. Y el verso 20, miren lo que dice, Abraham no fue incrédulo a la promesa de Dios, ni dudó jamás. ¿Cuántas veces, amados hermanos, nosotros hemos recibido una palabra de Dios, pero hemos dudado de esa palabra? No hemos creído en la palabra, no hemos creído el mensaje. Hemos dicho, sí, tal vez fue para tal persona, pero no creo que sea para mí. Hermano, Dios ha hecho un milagro, entonces sí, yo creo que sí, el milagro para él, pero yo no creo, no estoy en esa actitud, en ese lugar. Y a veces nos ponemos en duda, pero dice que Abraham no fue incrédulo, ni tampoco dudó jamás. Dice, al contrario, ¿qué hacía Abraham, hermanos, para que él pudiera afirmar su confianza en el Señor? Dice, al contrario, fortaleció su fe y así le dio gloria a Dios y le dio las gracias por aquella bendición antes que se produjera. Antes que se... Es una fe perfecta. Antes de haberlo recibido, él le daba gracias a Dios y, se y glorificaba al Señor por lo que Dios estaba haciendo en su vida. Él no estaba esperando tener el hijo para darle gracias a Dios. Por eso que una forma como tú sabes o cómo podemos nosotros decir que tú estás viviendo en fe cuando tú le estás dando gracias a Dios. Aunque aún no lo tengas, dale gracias a Dios porque tú le has creído. Filipenses 4, ¿qué dice? ¿Se acuerdan lo que dice? Vamos a la escritura para que podamos leerlo un ratito, si es que usted no se acuerda lo que dice. Filipenses capítulo 4, verso 6. Filipenses capítulo 4, verso 6. Filipenses capítulo 4, verso 6. ¿Llegaron ahí? A ver, miren lo que dice la escritura. Filipenses capítulo 4, verso 6 en adelante. Perdón. Acá está, me estaba confundiendo, ahora sí. Dice así, por nada estéis afanosos, angustiados, preocupados. Dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Amados hermanos, si tú tienes alguna necesidad, no te preocupes ni te angusties. Por nada estéis afanosos, dice, sino que se presentaos delante del Señor, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Sabes lo que significa la acción de gracias? Decirle, Señor, te he traído este problema a ti y yo te doy gracias porque tú lo has solucionado. Señor, tengo esa enfermedad en mi cuerpo, yo lo presento ante ti y te doy gracias, Señor, porque yo sé que tú has hecho tu obra perfecta en él. Señor, tengo esta situación, esta necesidad, lo pongo delante de ti y yo te doy gracias porque sé que tú has suplido todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Señor, tengo este problema en mi vida, lo presento ante ti y yo te doy gracias porque tú me has librado de ese problema y me has dado solución y respuesta al problema que pueda tener. La gratitud es una manera donde nosotros empezamos a confiar y decirle, Señor, yo sé que tú lo has hecho. No es simplemente tal vez será o no será, no, sino que fue hecho. Y aquí claramente nos enseña lo que Abraham dijo, ¿no? Dice que él se fortalecía en la fe y le dio gloria a Dios y le dio las gracias por aquella bendición antes que se produjera. ¿Y saben por qué lo hacía? Porque dice que él estaba completamente seguro de que Dios cumple sus promesas. ¿Cuántos de nosotros sabemos que Dios cumple sus promesas? Amén, amén. Si tú sabes que Dios cumple sus promesas, entonces
tenemos que vivir seguros y confiados. Amén. Dándole gloria al Señor, porque nuestro Señor es el que hace la obra perfecta en nuestras vidas. Amén. Por lo tanto, hermanos, punto número 3, punto número 1, acuérdense, oír el mensaje, muy importante. Oír el mensaje, guardarlo en tu corazón, vivir ese mensaje. Segundo, caminar cada día dándole gloria a Dios. Tercero, ir hablando la palabra de Dios. Pablo decía, creí, por lo cual hablé. Hermanos, nosotros que hemos creído en este mensaje, tenemos que hablar el mensaje. Si yo creo que Dios me ha sanado, ¿cómo voy a hablar? Estoy enfermo, cada día estoy mal, cada vez estoy peor, no funciona lo que me han dado, la medicina no me trabaja nada, el otro tampoco, sigo igual, cada vez estoy peor. Ese no es el mensaje, no has creído lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero si tú has creído conforme a lo que dice Filipenses 4:6, ¿no? Que no estás preocupado, sino te has presentado delante de Dios y has clamado por la necesidad que tienes y tú le has dado gracias porque le estás diciendo, Señor, yo creo que tú has recibido mi petición y tú me vas a responder a la petición y te doy gracias por lo que tú has hecho. Entonces mi actitud es decirle gracias, Señor. Por eso Pablo decía, creí por lo cual hablé. Nosotros también entonces hablamos por lo que hemos creído. ¿Qué estamos creyendo, hermanos? Y ahí justamente viene nuestro caminar de fe, porque el justo vive por fe, vive por lo que cree. ¿Qué cosa estás creyendo? ¿Estás creyendo vida o estás creyendo muerte? ¿Estás creyendo bendición o estás creyendo maldición? ¿Estás creyendo provisión de Dios o estás creyendo otras cosas? ¿Qué cosa estás creyendo? Es muy importante, hermanos, que nuestra confesión sea conforme a la voluntad y propósito de Dios. Que nuestra confesión sea conforme a este mensaje que estamos escuchando, al mensaje de la palabra de Dios. No conforme a otro tipo de reportes, otro tipo de mensajes. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de ti? Es la palabra que tú tienes que tomar en tu vida y caminar con esa palabra y hablar esa palabra. Amén. Por lo tanto, vamos a empezar a caminar, no por lo que estamos viendo, sino por lo que creemos. La Biblia dice que nosotros caminamos por fe, caminamos por lo que hemos creído, no por lo que estamos viendo. Amén. Caminamos por lo que estamos creyendo. Nuevamente, nuestra fe es muy importante. Yo camino por lo que creo, yo hablo por lo que creo, yo vivo por lo que creo. Todo mi ser, plenamente convencido de que mi vida está dependiendo de mi confianza, de mi creencia en el Señor. Amén. Y el punto de equilibrio, tal vez en este caminar de fe, viene a que nosotros tenemos que caminar en amor. Porque nuestra fe, amados hermanos, funciona y opera por el amor. Nuestra fe obra y funciona por el amor. Y yo pregunto, ¿y saben quién es el amor? ¿Un corazoncito? ¿Quién es el amor? El amor es Dios. Primero en Juan 4:8, ¿qué dice? ¿No? Dios es amor. Él es amor. Él no tiene amor, hermanos. Él es amor. Por eso es que cuando la Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, yo podría decirles Dios mismo quien se ha derramado en ti. Dios mismo se ha unido a ti. Dios mismo ha empezado a habitar contigo. Por eso la Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces Dios está morando en nosotros, el amor de Dios está morando en nosotros, entonces caminamos en amor. Y este amor nos lleva a que nosotros podamos entender la situación, comprender las cosas y vivir conforme Dios es, no conforme yo quiero, no conforme mi conveniencia lo requiera, no, sino conforme Dios lo ha decidido, conforme Dios lo ha establecido, conforme los planes y propósitos de Dios. Hay muchas cosas que nosotros pensamos, hermanos, que no debe ser así, pero obviamente ese es nuestro pensamiento, no es necesariamente la voluntad y lo que Dios quiere para nosotros. Y es importante que nosotros entendamos eso, porque eso nos va a ayudar, hermanos, a que nosotros podamos vivir en paz. Amén. Que podamos vivir sabiendo que Dios es quien tiene cuidado de nosotros. Cada día nuestra vida es un diario, una vivencia, hermanos. Cada día en nuestra vida con el Señor, nuestro caminar de fe, nos ayuda a experimentar cosas nuevas, cosas maravillosas, cosas que tal vez humanamente, de acuerdo a nuestras posibilidades, no lo podíamos conseguir.
pero por la gracia, la misericordia y el amor de Dios lo hemos conseguido. Amén. Dios quiere que nosotros vivamos cada día, amados hermanos, una vida totalmente distinta. Por lo tanto, nosotros vamos a vivir, hermanos, ¿no? Vamos a vivir creyendo lo que hemos oído, creyendo lo que ahora nosotros estamos viviendo y cada día aplicando la verdad de la palabra de Dios a nuestro diario vivir. Amén. Y para terminar, hermanos, quiero que vayamos un ratito a Efesios capítulo 4. Pablo, dando las instrucciones a la iglesia, él claramente nos anima y nos dice que es tiempo, amados hermanos, es tiempo que la iglesia de Dios empiece a vivir, empiece a caminar en esta vida que Dios nos ha concedido. Que no estemos viviendo por vivir, no estemos viviendo para nosotros mismos, como también dice en otro pasaje, sino que tenemos que vivir conforme los planes y propósitos del Señor. Efesios capítulo 4, verso 1, miren lo que dice. Por lo tanto, dice Pablo, escribiendo a los Efesios, yo, prisionero, decía, no, Pablo, escribiendo a los Efesios, perdón, hacia los Efesios le dice, ¿no? Yo, Pablo, dice, ¿no? Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, le suplico, dice, ¿no? Que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad, porque en verdad han sido llamados. Amén. Dios nos anima, hermanos, para que cada día nosotros, o esta es en otra versión, en la versión Reina Valera dice de esta manera, ¿no? Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, ¿no? Y Dios anhela, hermanos, que nosotros entendamos que cada día nosotros tenemos que vivir, ¿no? Una vida que agrade, una vida digna, ¿no? Que agrade al Señor. ¿Y cómo lo vamos a vivir? Lo vamos a vivir por fe. Lo vamos a vivir agradándole a Dios en todo. Vamos a vivir haciendo las cosas que nosotros necesitamos hacer. Y el Señor nuestro Dios nos va a dar vida, nos va a dar su palabra, nos va a dar lo que Él ya nos ha prometido. Porque todos aquellos que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, tenemos esta vida que Dios nos ha dado. Y Dios quiere que vivamos cada día caminando en esta verdad que Él nos ha concedido. Amados hermanos, nuestra caminar de fe, nuestra vivencia de fe, tiene que cada día ser incrementada a medida que nosotros escuchamos del Señor, a medida que nosotros empezamos a vivir dándole la gloria al Señor, no viendo las circunstancias, sino viendo a Dios por encima de todas las cosas. Y sobre todo, hablando, porque hemos creído en este mensaje. No moviéndonos por lo que vemos, sino por lo que hemos creído, porque nosotros vivimos por fe y nuestra fe está puesta en el Señor. Amén. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana por este tiempo. Gracias por la palabra, gracias por la verdad que tú nos has hablado, Señor. Ayúdanos, Señor, a que cada día nuestra fe siga siendo incrementada, Señor. No queremos vivir, Señor, como, o mejor dicho, gracias porque hemos vivido lo que hemos vivido hasta ahora, pero ahora queremos empezar a vivir a niveles mayores donde tú quieres que vivamos, Señor. Tal vez estamos aplicando una gran fe en nuestra vida diaria, Señor, pero tú quieres que nosotros nos sigamos moviéndonos más, conociendo, confiando más en ti, para vivir una vida como con una fe perfecta, Señor, una fe como lo que tú tienes, Señor. Así como Jesús decía, tengan la fe de Dios. Y esa fe que tú tienes, Señor, que a nosotros nos ayuda, nos inspira, que podamos vivir plenamente confiados y seguros en ti. Ayúdanos, Padre, para que nuestra fe cada día sea incrementada, Señor. Y sabemos que la única manera como tú quieres que esa fe se incremente, Señor, es escuchando tu palabra. Esa palabra de verdad, esa palabra viva, esa palabra eficaz, esa palabra que permanece para siempre, Señor. Esa palabra que nunca va a dejar de ser. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque creemos, Señor, que la palabra tuya es verdadera. Y creemos que cada vez que nosotros nos animamos a vivir en fe, nuestra vida va a ser diferente, Señor. A veces nos desanimamos, Señor. A veces las circunstancias que pasamos, los problemas, las diferentes circunstancias que nos toca vivir, como que, Señor, nos limita, nos reduce, nos tapa nuestra fe, Señor, no deja que nuestra fe crezca. Pero qué bueno es saber de que tú, Señor, que nos amas tanto, nos ayudas cada día, Padre. Gracias te damos, Señor. A ti sea toda gloria y honra, papito amado, en el precioso nombre de Jesús. Amén.